Ya, buenas tardes. Vamos a seguir con una entrevista sobre cuál es la relación de usted como periodista con los departamentos de Relaciones Públicas o los departamentos de comunicación. ¿Se puede presentar? ¿Cuál es su nombre? Mi nombre es Juan Esteban Pérez, soy reportero del noticiero Ecuador en Movimiento de la Radio Pública de Ecuador. Ya. ¿Por qué escogió usted la profesión del periodismo? Bueno, por dos motivos. El primero porque me parece que es una profesión bastante exigente, te repercute leer mucho, conocer mucho, estar al día. Y también es de cierta manera, si el periodismo se lo lleva de la forma en la que se la tiene que llevar, sin intereses de por medio, creo que es una profesión bastante noble porque te permite ayudar de cierta manera a la comunidad y exponer muchos problemas a veces de la sociedad que no están a la vista, que no son vistos mucho por la gente, ¿no? Entonces creo que eso es uno, y dos, que es una profesión de la cual yo me enamoré desde muy pequeño. Mi padre fue periodista, ahora ya está retirado, pero él siempre me inculcó, siempre vi en él esa labor, esa responsabilidad. Creo que es una profesión de mucha responsabilidad, y por eso cada uno de los periodistas y reporteros tenemos que tener mucho cuidado y ser muy responsables de lo que hacemos y decimos. Ya. ¿Su programa a qué se dedica? ¿Cuál es su tema? Ya, en el noticiero del cual yo formo parte, como parte del equipo de reporteros, se llama Ecuador en Movimiento. Tiene 3 emisiones, una en la mañana, en la tarde y en la noche. Es un noticiero de radio. Mi trabajo está orientado básicamente a los temas de coyuntura, a cubrir esos temas como lo son asambleas, hechos que suceden con los ministerios, ruedas de prensa, igual también acontecimientos que provienen desde la misma presidencia, todo tipo de acontecimientos de coyuntura, más que todo de cierta forma política, que es una fuente bastante amplia en la gama del periodismo, porque hay muchos temas que se desprenden de este punto. ¿La institución en la que usted trabaja tiene un departamento de relaciones públicas o uno de comunicación? Sí, tiene un departamento de relaciones públicas. De hecho, me parece que la comunicación interna es bastante buena. A nivel de medios de comunicación, ahora se están implementando lo que son los departamentos de relaciones públicas para marketing, para publicidad, ese tipo de cosas. Antes mucho de eso no había, pero me parece que es importante porque a nivel interno se ejecutan buenos procesos y uno puede saber lo que sucede en la empresa, quienes trabajan. Imagínate RTV Ecuador, que es radio y televisión públicas de Ecuador, trabaja mucha gente, entonces uno a veces no logra conocer a quienes están en su entorno. Y el trabajo que hacen estos señores a nivel de comunicación interna, sobre todo porque la comunicación en los departamentos de relaciones públicas tiene que ser externa y interna, entonces externa mucho que hacer aparte de las campañas publicitarias y el marketing. Aparte de eso no hay. A nivel interno sí hay un trabajo. Yo veo que hay un trabajo bastante novedoso, bastante efectivo para informar de cada una de las cosas y de los procesos que cada trabajador debemos conocer. Entonces en ese sentido se manejan bien. Me parece un buen manejo de la comunicación institucional. Y como periodista en sí, ¿te ayudan estos departamentos? ¿Te facilitan el trabajo o más bien...? A nivel general de los departamentos de comunicación. Bueno, yo creo que depende de las instituciones, y perdón por ser tan duro, pero en algunos lados sí son un estorbo en lugar de un aliciente, de un soporte. En otros lados sí, en efecto, son un soporte porque tienen información al día, porque son muy prácticos, muy útiles para ayudarte, pero en otros lados son un estorbo. Entonces, yo de lo que destaco de estos departamentos, los que son buenos, es que tienen información al día, te consiguen ese momento. Por ejemplo, contarte un caso, el otro día me fui a la Supercom porque tenía que hacer una entrevista sobre este tema de la denuncia de la sanción en contra del alcalde Rodas. El departamento de comunicación estuvo muy presto, muy atento, muy activo y me ayudó.
me ayudó, o sea, ese rato me puso en contacto con alguien, no pude entrevistarle al superintendente, pero sí hablé con la intendenta jurídica, entonces eso sí te da a ti la confianza de decir, a ver, si yo me quiero ir a esta fuente, sé que tengo por aquí un espacio donde uno como periodista, porque la información la tienes que conseguir, entonces estos departamentos se supone que en teoría nacen para facilitarte ese trabajo. En otros lados, o sea, hay un ministerio, prefiero no decirlo, donde alguna vez llamé yo a la relacionista pública y de manera muy grosera, o sea, primero no me atendió, segundo me dio largas a la entrevista y los temas en los medios se enfrían, entonces cuando ellos necesitan cobertura, no llega, incluso este mismo ministerio cuando convoca ruedas de prensa se demora horas. Y eso está mal, o sea, cuando hay otros ministerios que, por ejemplo, te dicen a las 10 y 9 y 55 ya está la autoridad ahí, entonces a ti te motiva a trabajar así, porque dices, no, es gente muy profesional, pero ya se hacen conocer y todo, entonces dices, estos señores nunca son serios, hacen todo así como bien les salga, y las ruedas de prensa comienzan tarde, entonces bueno, o sea, es una forma, diría yo, torpe de manejar la comunicación, cuando un departamento de comunicación tiene que hacerlo de una forma muy ágil, muy práctica, y ser un nexo entre el periodista y la autoridad, ahí entra el departamento de relaciones públicas, a facilitar todo eso. También es un filtro importante que utilizan los ministerios, las secretarías, para poder conocer el panorama a nivel de comunicación en el cual se encuentra su empresa. Entonces, así como hay excelentes departamentos en este país que me parece que son dignos de admirar y son muy prácticos, muy útiles, hay otros que en serio no van ni para atrás ni para adelante. Y en la información que necesita para los reportajes y todo, ¿cómo consigue la información? Por ejemplo, si es que depende, verás, si es que es un tema que tú ya lo vienes trabajando, ya vas consiguiendo la información, a veces que si en una rueda de prensa te van a hablar sobre violencia femenina, pero la ministra de Justicia, por ejemplo, es un ejemplo, ¿no? Pero también por ese mismo caso le puedes preguntar sobre algún incidente o algún hecho novedoso que puede llevar a cabo el Ministerio de Justicia, qué sé yo, algún juicio o algo que pueda ocurrir. Entonces, obviamente, recibes la información del Departamento de Comunicación, ¿no? Recibes los boletines, receptas las declaraciones de la ministra, pero si tú estás trabajando otro tema, aprovechas y le preguntas. Entonces ahí vos ya vas construyendo tu reportaje. Si en otro lado hay otra fuente que te puede hablar, qué sé yo, el fiscal, el ministro de Seguridad, sobre el mismo tema del cual tú ya le preguntaste a la ministra de Justicia, tienes una segunda voz. Matizar los temas. Ahora, por ejemplo, eso me olvidé destacar en la anterior pregunta, pero vale la pena también decirlo acá. El Departamento de Comunicación de la Asamblea y de Relaciones Públicas, entiendo, es bastante amplio y es súper bueno. Es excelente, porque el momento que ya se acaba la sesión, tienes la información a los 2 minutos. Y en la asamblea, por ejemplo, para responder de tu pregunta, ¿cómo obtienes la información? Entonces, hay un debate sobre la ley de aguas o la ley de tierra. Entonces, los asambleístas te hablan sobre ese tema. Pero vos también puedes desplegar otros temas. Y todos siempre están dispuestos a responderte las preguntas. Entonces, depende de lo que vos tienes y también de tu iniciativa. Si tienes algún tema que quieres desarrollar, entonces a donde tú vas aprovechas la oportunidad para también poder obtener información de eso. Además que también hay boletines, está el Twitter. O sea, por ejemplo, el Twitter es una fuente informativa súper importante, súper práctica y muy útil. Para el periodismo de hoy es súper útil. Aquel periodista que no sabe manejarse con la información de Twitter está en otro planeta. Entonces tienes los boletines, tienes la información oficial, incluso tienes los canales YouTube, si es que algún rato necesitas alguna declaración de algún ministro, el presidente o secretario de comunicación, tienes los canales YouTube, entonces puedes armar. Es decir, que la información depende de cómo tú la necesites, la puedes ir condensando para armar ya tu reportaje. Y en torno a los boletines, en tu profesión deben llegarte muchos, millones y millones de boletines. ¿Cuáles son los que tomas en cuenta? ¿Cuál es la información que más es relevante? La más relevante
para nosotros, por ejemplo, para mí es asamblea, por la fuente que cubro, ¿no? Es asamblea, es también la información del Ministerio del Interior, que también vale destacar que el Departamento de Comunicación de ahí es súper, primero que es muy amplio y está muy al día, está muy pendiente. Entonces, el de Fiscalía también es otro que está muy pendiente. Entonces, esa información, como te genera temas de coyuntura, tú tienes que estar pendiente de lo que te dice el Ministerio de Justicia, el Ministerio de Comercio. Entonces, siempre que la información sea novedosa, al periodista le atrae. Nosotros en la universidad había un profesor que nos hablaba sobre este tema de los boletines y nos decía que siempre que un periodista o un relacionador público desde la institución en la que esté vaya a escribir un boletín, no lo haga pensando en que lo va a escribir para la gente, sino que tiene que irse un poco más elevado y pensar en que va a escribir para un periodista. O sea, de cierta manera, y a riesgo de sonar un poco mercantilista, sí tienes que saber vender tu tema al periodista. Entonces, si el boletín está bien escrito, por ejemplo, a mí los boletines del Ministerio del Interior de una me llaman la atención porque ahí tienes, qué sé yo, un titular que te dice 20, 30 capturados en operativo tal. Entonces, a mí ya me da la idea en ese boletín de que hubo ya un proceso policial, ya me está contando parte de lo que yo voy a leer en el boletín. Entonces es también como tú enfoques ese boletín. Lo mismo hacen los de la asamblea, cuando hay alguna declaración fuerte de algún asambleísta, entonces la ponen como titular. Eso es un recurso periodístico que también lo deberían usar en los departamentos de relaciones públicas. Entonces, de esa manera uno sí va construyendo una base de boletines de cuáles les son útiles y cuáles no. ¿Cree usted que cuál es la relación que tienen con empresas públicas y con empresas privadas? Porque más te centras, más trabajas con las empresas públicas en este sector, con el Estado, pero has trabajado con empresas privadas y has tenido malas o buenas experiencias con estos departamentos. Bueno, con los departamentos de comunicación de las empresas privadas, muy poco. La verdad que ellos, aparte, qué sé yo, de por ahí una campaña, un nuevo producto, no acá en Radio Pública, quizá cuando trabajé en el Extra, en Diario Popular, tenía un poco más de relación con ellos. Pues siempre ellos se manejan a través de agencias, ¿no? En mi caso, yo te hablo en particular. Los departamentos de comunicación de las empresas privadas no son malos, de hecho, trabajan en función de la información que produce la empresa. Entonces, no es que todo el tiempo estás interrelacionándote, porque no todo el tiempo están en la coyuntura de los medios, a menos que tú cubras, qué sé yo, el área empresarial, que por ahí puede ser una opción manejarte con los departamentos de comunicación de las grandes empresas, pero básicamente ellos considero que se dedican más a una labor de promoción, y cuando hay algo de relaciones públicas pues lo hacen. Otras empresas prefieren contratar agencias. En el caso de las agencias no lo hacen mal, hacen su trabajo. Muchas veces sí, yo considero que el hecho de que tú hagas un reportaje como periodista no tiene por qué repercutir en que esa agencia o el director de esa agencia a ti te tenga que dar algo, ¿no? Tú haces tu trabajo porque es tu trabajo. He oído de casos de agencias que inclusive les dan obsequios a los periodistas, ellos los aceptan. Yo en mi caso no me ha tocado, pero creo que eso sí me parece de cierta manera un poco antiético con la profesión. Hay muy pocas que lo hacen, no sé si todavía se siga manteniendo. Hasta el 2011 que yo trabajé en un diario de acá lo hacían, pero bueno, es su forma de ser y de hacer las cosas. Creo que en ese sentido, por ejemplo en el tema de relaciones públicas, ellos se mueven un poco son más ágiles, porque no tienen la verticalidad de una institución pública que tiene que pasar por varios filtros, sino ellos toman las decisiones más rápidas, y eso sí me parece un poco más práctico. O sea, si nos ponemos a comparar la comunicación de una institución pública con la comunicación de una institución privada, creo que hay diferencias, porque no tienen que pasar tantos filtros los de las empresas privadas, y son más ágiles, y de hecho les interesa más que tú como periodista puedas hablar sobre la empresa en ciertos casos. Ya, ¿consideras que para la institución en que trabajas, que es Radio Pública, tiene mucha apertura a las instituciones del Estado?
Sí, la verdad sí, hay mucha apertura. De hecho, y esto es un criterio muy particular, creo que radio pública de cierta manera sí se diferencia con el resto de medios públicos porque te da o sea, no te cierra las puertas muchas veces en temas políticos. Te dice que, o sea, sí hay un argumento sólido de un asambleísta de oposición y hay otro sólido de un asambleísta oficialista, tú tienes la posibilidad de poner a los dos. En los otros medios no sé cómo se manejen, pero por lo menos en radio pública me parece algo muy positivo y de hecho cumple la misión de un medio público. A nivel de lo que tú me preguntabas, sí, o sea, sí se maneja, tiene apertura. Lo mismo también cuando hay alguna empresa pública, privada que hace algún anuncio trascendental para el país, creo que se le da la cobertura que merece, ¿no? Porque más allá de que sea público o privada, creo que en esto los relacionadores públicos deben saber vender el tema dependiendo de la coyuntura noticiosa del momento. Porque si tú tienes una rueda de prensa de los trabajadores de Movistar que van a protestar por las reformas del Código Laboral y una empresa pública tiene el lanzamiento de qué sé yo, una nueva campaña de comunicación, para mí la lógica está irme donde Movistar porque es un tema más coyuntural. Ya depende de en qué momento lo lancen, ¿no? Entonces sí ha habido bastante apertura del lado. Terminando, ¿cuál sería una recomendación tú como periodista para un relacionista, para ser un buen relacionista, para ser un buen profesional? Para llegar a ser un buen profesional, primero, en esto de la comunicación, te tiene que gustar lo que haces, primeramente. O sea, el trabajo que hagas, hazlo con toda la pasión del mundo, todo el amor del mundo, porque eso te va a permitir a veces aguantar muchas cosas, porque los relacionistas públicos también trabajan bajo presión, trabajan incluso bajo la presión de una sola persona que puede ser el titular de la empresa, el gerente, el director. Entonces yo creo que primero, pasión por tu trabajo. Segundo, tienes que ser ágil, ser muy ágil y ser muy práctico para solucionar los problemas. Si un periodista requiere una información en ese momento, lo más sencillo es dársela, porque a menos que tengas una orden estricta de no entregar información, pero si no es así, no hacerle pasar tanto esos filtros de que espérate que me autoricen, que no me autoricen. Si necesitan información ya, enviarla ya. Un buen relacionista público siempre tiene la información al día y al instante, porque si se demora, si hay un tema coyuntural y el Departamento de Relaciones Públicas